Yo soy bioquímica y máster en biología molecular, en donde me especialicé en el área de oncología. Y yo les vengo a contar un poco, en esta charlita, los avances o los últimos avances en oncología. Voy a correr las caritas. Ahí está. Esta charla se titula El análisis del cáncer hereditario y su diferencial respecto al cáncer somático. A ver si pasa. Ahí está. Bueno, en esta primera etapa les voy a contar un poco sobre las bases moleculares de la oncología. Primero, entonces, ¿qué es el cáncer y cuáles son sus características moleculares? Como muchos sabrán, el cáncer es una alteración biológica y genética de las células propias del organismo que se multiplican de manera acelerada y rápida y se extienden más allá de sus límites habituales. Si bien todos los cánceres son distintos, dos investigadores muy reconocidos de Estados Unidos, Hanahan y Weinberg, han realizado varias publicaciones en donde han documentado una serie de hitos o hallmarks del cáncer que comparten la mayoría de los tumores para desarrollarse, ¿no? Entre estas características se encuentran la señalización proliferativa sostenida, la evasión de supresores del crecimiento, la reprogramación epigenética, la evasión de la destrucción del sistema inmune, la inmortalidad replicativa, la inflamación promovida por el tumor, la participación del microbioma, la activación de la invasión y la metástasis, la inducción o acceso a vasculatura, que esto es el proceso de angiogénesis, la senescencia celular, la inestabilidad genómica y mutaciones, la resistencia a la muerte celular, la desregulación del metabolismo y el desbloqueo de la plasticidad fenotípica. Hoy me voy a focalizar en este punto o en este hallmark del cáncer, que es la inestabilidad genómica y mutaciones. Un tumor, a medida que progresa, va a ir acumulando mutaciones que le van a ir otorgando diferentes capacidades, y a su vez va a estar acompañado de una inestabilidad genómica, que esto es la incapacidad de poder mantener la integridad del genoma, tanto en su composición como en su estructura. Entonces, si bien nosotros podemos abordar a un fenómeno tan complejo como es el cáncer desde un montón de perspectivas, yo me voy a focalizar en la genómica. Y el cáncer es una enfermedad del genoma. Nosotros podemos ver que la genómica impacta en la oncología en tres niveles. A nivel diagnóstico, con respecto a determinar si un cáncer es familiar, heredofamiliar; a nivel de la prevención, es decir, determinar el riesgo de desarrollar cáncer; y a nivel tratamiento, es decir, realizar una caracterización genómica del tumor y poder estudiar la farmacogenómica de ese cáncer. Nosotros podemos abordar los estudios genómicos del cáncer desde dos principales perspectivas. Por un lado, podemos realizar un perfil tumoral, es decir, estudiarlo a nivel somático, y por el otro lado, podemos estudiarlo a partir de un panel multigenético, es decir, hacer un estudio germinal. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de estudios? Particularmente en la muestra, ¿sí? Vamos a partir de muestras diferentes. Dentro de un perfil tumoral, la muestra va a ser principalmente la biopsia sólida, ¿sí? Que puede ser un taco de parafina o material fresco, que es la mejor muestra obviamente, o también biopsia líquida, que en los últimos años ha estado en auge y después les voy a contar un poco de qué se trata. En cambio, en el panel multigenético, la muestra va a ser generalmente sangre, y de ahí vamos a extraer el ADN de los glóbulos blancos. Por otro lado, las células que van a componer estas muestras van a ser distintas. En un perfil tumoral nos vamos a encontrar frente a células heterogéneas de distintos tejidos y clones celulares. ¿Qué quiere decir? El tumor está formado no solamente por tejido tumoral, sino tejido normal del cual surgió ese tumor. Va a haber también vasos sanguíneos,
va a haber sistema inmune, va a haber tejido conectivo, todo esto va a formar el tumor. Y a su vez, dentro del tejido tumoral propiamente dicho, van a haber diferentes clones celulares, ¿sí? Que se van a generar por distintas mutaciones de las células, que van a generar distintas subpoblaciones tumorales que van a coexistir todas juntas. Entonces realmente vamos a tener una heterogeneidad bastante importante. En cambio, en el panel multigenético, las células van a ser homogéneas, van a venir todas del mismo tejido y obviamente el material va a ser fácilmente disponible. Y por otro lado, el objetivo también va a ser distinto. Dentro de un perfil tumoral, el objetivo principal va a ser la terapéutica. ¿Qué tratamiento le puedo dar a ese paciente? En cambio, en un estudio germinal, nos va a permitir hacer un diagnóstico de un cáncer familiar, hacer asesoramiento genético oncológico y también en algunos casos terapéutica. ¿Qué tipo de variantes genéticas están asociadas al cáncer? Tenemos dos principales según el origen, ¿no? Las variantes germinales, que son las menos frecuentes, son aquellas que se encuentran en todas las células del organismo, desde la concepción hasta del individuo, o sea, desde el padre hasta los hijos. Afectan los ovocitos y los espermatozoides, y son heredables. Este tipo de variantes germinales, que son las menos frecuentes, son las que pueden dar lugar a los síndromes hereditarios. Por otro lado, están las variantes somáticas, que son adquiridas a lo largo de la vida de un individuo y que generalmente ocurren por exposición ambiental, carcinógenos, tabaco, radiación ultravioleta. Solo afectan a las células que descienden de la que sufrió la variante y no se transmiten a la descendencia. Y como yo les contaba, se van acumulando variantes o mutaciones a lo largo de la evolución del tumor que les van confiriendo ciertas características. Y todas esas mutaciones conviven todas juntas en estas subpoblaciones tumorales. Los genes se pueden clasificar en dos categorías principales, tanto en protoncogenes como en genes supresores de tumores. Estos son genes normales. Los protoncogenes, por un lado, codifican para proteínas que están involucradas en la regulación del crecimiento celular y la diferenciación, que si estos genes normales sufren algún tipo de traslocación cromosómica, variantes con cambio de sentido, como son las variantes missense, o variantes en el número de copias, que activen o le otorguen una ganancia de función a estos genes, los van a transformar en oncogenes, y estos, que van a tener una actividad más acelerada, pueden dar lugar a un cáncer. Por el otro lado, están los genes supresores de tumores, o conocidos como gatekeepers, que codifican proteínas que contribuyan a desacelerar el crecimiento y promover la apoptosis. Si estos genes sufren algún tipo de mutación que los inactive, como son las pérdidas de función, variantes que pueden ser con cambio de sentido, o sea, las missense, variantes splicing, variantes en el marco de lectura, como son nonsense, frameshift, inserciones, deleciones o silenciamiento epigenético, estos genes se van a inactivar, van a disminuir su actividad y van a dejar de controlar ese crecimiento y pueden dar origen a un cáncer. Ejemplos de estos tipos de genes tenemos HER2, que es un oncogen conocido, o la familia de los genes RAS, y dentro de los genes supresores de tumores tenemos a BRCA1, BRCA2, P53 y un montón más. Bueno, ¿cómo hago para obtener la información genética, no? ¿Qué podemos secuenciar? ¿Un gen, un panel de genes, un exoma, un genoma? ¿Qué nos conviene? Bueno, y ahí siempre depende de lo que quiero estudiar, según el objetivo. Entonces, si estamos frente a un síndrome, por ejemplo, von Hippel-Lindau, que está ocasionado por solo un gen, me conviene solamente estudiar un gen. O, por ejemplo, si estamos viendo de darle un tratamiento por un gen en particular, nos conviene estudiar un gen específico. Ahora bien, si estamos frente a un síndrome que puede ser causado por varios genes, como es el síndrome de cáncer de mama y ovario, ahí nos conviene hacer un estudio un poco más grande y estudiar un par de genes, es decir, estudiando un panel de genes.
En segunda instancia, si lo que queremos ver es nuevos genes, ahí nos conviene hacer una secuenciación de exoma, ¿sí? Ven que ya la cantidad de genes es mucho mayor, y también para determinar algún tipo de métricas que vamos a ver más adelante. Y por último, podemos hacer una secuenciación de genoma cuando nuestra sospecha es más por una variante en el número de copias, por algún tipo de fusión, o por algo que necesitemos una mayor cobertura del ADN. Bueno, y ahora vamos a arrancar un poco con cáncer hereditario, y qué mejor que Agos, que es médica genetista, para que nos cuente un poco sobre esta patología. Bien, Agos, ¿estás por ahí? no, estoy. Bien, entonces, ¿querés pasar a la siguiente? Dale. Bien, vamos a hablar un poquito de a qué le llamamos cáncer hereditario, cuándo lo vamos a sospechar y cómo lo vamos a detectar, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Vamos a llamar al cáncer hereditario aquel que esté asociado con lo que Anita les contaba, que eran las variantes germinales, aquellas variantes que se encuentran en todas las células del individuo, que vamos a poder identificar en estudios de muestras de sangre principalmente, y que constituyen del 5 al 10% de todos los cánceres que nosotros vemos. Vamos a sospechar un cáncer hereditario en pacientes que tengan un tumor específico. En general hay algunos tipos de tumores que nos hacen pensar un poco más en cáncer hereditario, y después nos vamos a focalizar mucho en el interrogatorio, en aquellos pacientes que tengan 2 o más familiares en la misma rama con el mismo tipo de cáncer, o cánceres que nosotros vamos a poder agrupar pensando en síndromes de cáncer hereditario. Si en el interrogatorio hay varias generaciones afectadas, hay edad temprana al diagnóstico. Vamos a pensar en esto si tenemos un paciente que tiene más de un primario, que tiene distintos tipos de cánceres de estos que yo les decía, que podemos agrupar en algún síndrome genético específico, cuando tiene afectación bilateral en órganos pares, por ejemplo en las 2 mamas, cuando se produce en el sexo menos frecuente, por ejemplo cáncer de mama en varones, o cuando hay alteraciones no malignas y cáncer en la misma persona o en la misma familia, y esto por ahí nos puede orientar a síndromes específicos, como por ejemplo una familia en la que hay cáncer de mama o pólipos intestinales, con macrocefalia y discapacidad intelectual, con niños que tienen, niños adultos no, pero en general se identifican en los niños discapacidad intelectual, TEA, y freckling, que son pequeñas pintitas o pecas en la región genital. Entonces, eso nos va a orientar puntualmente a PETEM. No todo eso es cáncer, no todo el cuadro clínico es cáncer, pero el cáncer asociado a otras alteraciones no malignas sí nos pueden orientar a pensar en un síndrome de cáncer hereditario. De todos los cánceres, entonces, dijimos que del 5 al 10% vamos a pensar en cáncer hereditario. Y después vamos a tener un grupito de cánceres que muchas veces vemos que se agregan en familias, o sea que tenemos familias que tienen más ocurrencia de cáncer que otras, pero no identificamos una variante germinal específica que esté corriendo en la familia, ¿sí? A eso le vamos a llamar cáncer familiar, y estas familias, a pesar de que no encontremos una variante genética, son familias que se siguen como familias de alto riesgo, ¿sí? Y el resto de los cánceres, en general 70-80%, es lo que nosotros llamamos esporádico, o que en general está más asociado a cuestiones ambientales, aunque después vamos a ver que puede haber algunas pequeñas influencias del genoma por ahí también. Pasamos a la siguiente. La pregunta hoy, y en general la pregunta nos hacen mucho en las obras sociales, que es ¿para qué vamos a estudiar un paciente? ¿Para qué vamos a hacer un estudio genético? Puntualmente, estudiar un paciente con sospecha de cáncer hereditario nos va a abrir un abanico de posibilidades que no solo tienen que ver con la posibilidad de estimar riesgos de afectación de otros órganos y ajustar el screening específico de este riesgo, sino que también nos va a permitir asesorar a la familia, testear a la familia de una manera
cierta, digamos, utilizando lo que nosotros llamamos un caso índice adecuado, que después nos va a permitir identificar familiares en riesgo y poder dirigir puntualmente el screening específico de alto riesgo a esos familiares que están en riesgo y no hacer un screening de alto riesgo sistematizado en toda una familia sin conocer cuál es el riesgo específico de cada paciente. Y lo más nuevo que contaba un poquito Anita antes, es que existen targets terapéuticos específicos que tienen que ver con identificar variantes a nivel germinal. O sea que también el estudio de variantes germinales puede tener implicancias en el tratamiento en pacientes con cáncer. Hoy ya lo tiene y lo va a ir teniendo cada vez más en el futuro porque hay un montón de terapias en investigación. También hay que tener en cuenta que podemos encontrar otro tipo de cuestiones que pueden ser relevantes, que por ahí no era lo que buscábamos. Podemos encontrar más de una variante en más de un gen, y estos hallazgos múltiples también nos van a modificar, por ejemplo, el seguimiento o el tratamiento en pacientes en los que yo tenía por ahí una sospecha clínica específica y encontramos alguna variante más, algún otro gen, y estas asociaciones de variantes, encontrar dos variantes asociadas a un tipo de tumor, por ejemplo, pueden modificar el screening, ¿sí? Y también lo que llamamos hallazgos secundarios que van a tener muchas implicancias en el seguimiento. Lo fundamental en estos casos, y que nosotros siempre queremos hacer énfasis, es que la comunicación entre el médico que ve a la familia y que después se relaciona con el laboratorio es súper importante. Los analistas necesitamos un montón la información clínica. Nos da una mano enorme entender cómo estaba conformada la familia, cuáles eran los antecedentes que había en esa familia, quién tuvo cáncer, quién no tuvo cáncer, si el paciente tiene o no tiene cáncer, porque a pesar de que existe esto que nosotros llamamos caso índice adecuado, que es estudiar al paciente con el diagnóstico para después estudiar al resto de la familia, a veces no se puede porque el paciente con cáncer no está disponible y la persona que viene con la inquietud quiere saber si tiene alguna variante conocida de alto riesgo. Y para nosotros es súper importante entender entonces si la persona que vamos a estar estudiando es una persona que tiene enfermedad oncológica o no, o sea, si es el caso índice, y también entender cuál es la afectación de la familia. Entonces, ahí el papel del médico va a ser fundamental en recabar estos datos y poder pasarlos al analista de una manera comprensible, amigable y completa, de manera que sea lo más útil posible para hacer el análisis. Pasamos a la siguiente. Bien, puntualmente en cáncer de mama nos sirve mucho el ejemplo porque es como el cáncer que más se conoce, o más se conoce en general lo que es la etiología genética. Y así como hablamos de que hay un porcentaje que son genéticos y otros que son esporádicos, vamos a tener puntualmente dentro de lo que es de causa genética un 60% de los cánceres asociados con BRCA1 y BRCA2, que antes eran los únicos genes que uno estudiaba o los primeros genes que uno estudiaba en el protocolo de diagnóstico de un paciente con cáncer de mama. Ahora vemos que hay un montón de otros genes que pueden estar involucrados y que pueden proporcionar o generar un cierto riesgo de desarrollar cáncer de mama u otros tipos de cánceres que pueden estar asociados de acuerdo al gen que esté involucrado, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Entonces, vamos a pensar en cáncer de mama hereditario cuando tengamos, por ejemplo, una mujer con cáncer de mama antes de los 50 años, un varón con cáncer de mama, cánceres de mama triple negativos, cánceres de ovario o historia familiar de cáncer de mama y ovario. Y es fundamental, este dibujito del que está a la derecha está buenísimo para ilustrar cómo la combinación entre distintos tipos de cánceres nos puede llevar a pensar más en un gen o en otro gen y guiar lo que es la sospecha diagnóstica y el análisis. Pasamos al siguiente. Por último, tener en cuenta y un poquito de lo que les quería contar sobre estas variantes genéticas que son muy frecuentes y que pueden tener pequeña influencia en el riesgo individual de cáncer. Las variantes de las que estuvimos hablando son variantes de alto riesgo, son las que están en rosa arriba a la izquierda, que lo que vemos es
que tienen riesgo aumentado, ¿sí? Y que tienen baja frecuencia. Si se fijan, en el eje de las X es la frecuencia y en el eje de las Y es el riesgo. Tienen riesgo aumentado y son variantes de baja frecuencia. BRCA1, BRCA2, TP53 son genes asociados a riesgos de cáncer de mama mayores al 50%, 60%, y por eso se consideran genes de alto riesgo, y en general estas variantes son poco frecuentes. En el otro extremo, en el verde, tenemos variantes que son muy frecuentes, que son de bajo riesgo individual, por sí mismas no generan un gran aumento de riesgo, pero en sí pueden tener riesgos pequeños aditivos entre sí, y por ahí generar estas agregaciones familiares que por ahí vemos sin identificar causa específica. Pasamos a la siguiente. Para estas variantes, que son las de alta frecuencia y que tienen efectos mínimos, son las que nosotros llamamos polimorfismos, que están en gran parte de la población, también conocidas como SNPs, y que en general se estudian a partir de estudios de asociación, perdón, se identifican a partir de estudios de asociación que son los GWAS. En general, cada una tiene un riesgo, puede conferir por sí misma un riesgo de alrededor del 1%, y en asociación podrían conferir un riesgo de hasta alrededor del 30%. Entonces, ¿para qué nos sirve este score poligénico? Nos sirve para adecuar aún más lo que nosotros llamamos el screening poblacional de cáncer. Nos sirven para dividir a la población en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. De acuerdo a esto, que es más o menos lo que hacíamos antes con, bueno, hay algo, un antecedente de cáncer en la familia, hubo algún tipo de tumor, bueno, esto nos va a permitir puntualmente en pacientes, fundamentalmente los que no tienen variantes germinales que estén corriendo en la familia, igualmente poder adecuar lo que es el seguimiento a su riesgo propio, y no solamente adecuarlo a su edad o a su historia familiar, sino también a su información genética puntualmente. Estos son scores que se están desarrollando y que cada vez más se va viendo su utilidad clínica. Estamos, Ani. Bueno, gracias, Agos. Y ahora, con toda esta información, vamos a ver un ejemplo de caso clínico. Tenemos a una paciente de sexo femenino con diagnóstico de cáncer de mama a los 45 años de edad, el cual presenta un fenotipo triple negativo y además cuenta con antecedentes familiares de cáncer. Y, bueno, tiene un diagnóstico presuntivo de cáncer de mama hereditario. Si vemos el familiograma, la flecha señala al caso índice, ¿sí? Y tenemos antecedentes tanto del lado materno como el paterno. Del lado paterno tenemos a una tía con cáncer de mama a los 63 años, triple negativo, cáncer de ovario seroso papilar a los 37 y cáncer renal a los 65. Y por el otro lado tenemos a otra tía materna con un cáncer de mama triple negativo a los 63 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Primero, antes que nada, antes de arrancar, hay que ver la factibilidad del estudio. Tenemos que buscar los genes candidatos asociados a ese diagnóstico presuntivo o a los síntomas del paciente. Tenemos que leer lectura de bibliografía relacionada, PubMed o MIM, Gene Reviews. Y tenemos que evaluar la cobertura teórica de los genes a estudiar de acuerdo al kit de captura. Es decir, tenemos que ver si realmente los genes que son de interés van a estar cubiertos por nuestro experimento. Lo secuenciamos y luego de la secuenciación vamos a procesar esos datos genómicos a partir de diferentes pipelines. Vamos a analizar esos datos. En nuestro caso, en Bitgenia, lo hacemos utilizando una plataforma que es la BitPlatform, de la cual nos permite aplicar diferentes filtros para ir encontrando las variantes de interés. Y por último, vamos a hacer una breve descripción de los resultados relevantes, es decir, el informe final que le vamos a entregar al médico. ¿Qué panel de genes vamos a analizar? Bueno, en este caso el médico había pedido un panel de genes de cáncer de mama hereditario, que incluía a BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, ATM, NBN, BRIP1, BARD1, RAD51C y D. Entonces,
A partir de la plataforma, como les dije, nos permite aplicar filtros simples anidados, y es muy amigable además de utilizar, y con estos filtros podemos reducir al mínimo la cantidad de variantes a analizar. Es decir, poder buscar esa aguja en el pajar y poder realmente llegar a una variante candidata. Entonces, del total de variantes que van a aparecer, según el tipo de estudio van a ser más o menos, nos vamos a quedar con aquellas que sean de buena calidad, aquellas que tengan baja frecuencia poblacional, las que estén en las regiones codificantes, las que tengan un efecto alto o moderado en la secuencia proteica, es decir, que tengan un impacto, en genes asociados a la patología, y eso lo vamos a restringir con el panel de genes, y la cigosidad acorde a la patología. Es decir, si estamos frente a una enfermedad autosómica recesiva, vamos a necesitar 2 alelos mutados dentro del gen, ¿sí? Para que se pueda manifestar el fenotipo. Entonces, una vez que hayamos la o las variantes candidatas, ¿cómo llevamos a cabo la interpretación biológica y clínica? Bueno, buscando en bases de datos. Pero primero les quería contar que nosotros también tenemos guías específicas para clasificar a las variantes. Por un lado, antes, o bueno, en muchas enfermedades se sigue utilizando, tenemos a las guías de ACMG, ¿sí? Que las vimos la otra vez con Agos, y el refinamiento que nos dio Klingen, que básicamente se basa en reclutar información y evidencia de las variantes, y estos criterios alfanuméricos los sumamos para poder clasificar a las variantes en las 5 categorías principales: patogénica, probablemente patogénica, significado incierto, probablemente benigna y benigna. Y hace un tiempo surgieron unas nuevas guías, que son muy similares a las de ACMG, que las creó un grupo del Reino Unido, que se basa en la clasificación e interpretación de variantes en genes asociados al cáncer, que se llama CAM-BIG-UK, y ahora vamos a profundizar un poquito más en eso. Bueno, y bases de datos, ¿qué tenemos de bases de datos? BRCA Exchange, particularmente para BRCA1 y BRCA2, NOMAD para ver la frecuencia poblacional, OMIM para ver asociación genotipo-fenotipo, UniProt para estudiar un poco las proteínas, ver los dominios, la cristalización, la conservación, LogD y ClinVar, que son bases de datos clínicas, y CIVIC, que es particularmente para interpretar variantes en cáncer. ¿De qué se tratan estas guías que les conté de CAM-BIG-UK? Bueno, es una guía específica para variantes en genes de susceptibilidad a cáncer. Y como ven, surgen nuevas guías todo el tiempo. Esta última que les estoy señalando es de diciembre de 2022, o sea, bien fresquita. Ya vamos por la versión 17. Estas guías fueron creadas por un grupo de investigadores y expertos que han estudiado muy bien a todos estos genes, de manera tal que podemos estandarizar aún más el proceso de clasificación que con cualquier otra guía. Por ejemplo, ellos, bueno, la guía es bastante extensa, pero les quería, por ejemplo, destacar esta parte, que está muy buena, porque nos dice qué combinaciones de criterios podemos aplicar y cuáles no. Entonces, si por ejemplo queremos aplicar un PP5, un PP2 y un PM5, dicen que no es permitido, porque estaríamos contando doblemente la información, y era algo que queríamos evitar a toda costa, como hablamos la otra vez en la charla con Agos. Entonces, para evitar este doble conteo y estandarizar y refinar aún más, estas guías son muy útiles. No solamente hicieron una guía general para todos los genes de susceptibilidad al cáncer, sino que además hicieron guías específicas por genes. Tenemos una guía para PTEN, para TM, para los genes del MMR, o sea, de la Mismatch Repair, para BRCA1 y BRCA2, para SDHB y SDHD, que están asociados a feocromocitoma, CHEK2 y P53. Entonces, si nosotros estamos enfrente a una variante que tiene una guía específica como estas, vamos por esa guía. Si no tiene guía específica, vamos a la general que le mostré recién, ¿sí? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna duda o sigo con el análisis del resultado. Ani, Siga quería nomás. agregar, quería agregar una Sí, cosita en la anterior, en la diapo anterior, de que sí, las guías específicas son como un complemento
que destacan que cuestiones específicas para cada gen, a la guía general. Es decir, la guía general tiene como las bases bien detalladas, y las específicas te hablan de detalles específicos que tiene cada gen. Por ejemplo, BRCA1 y 2 tienen sus criterios específicos para algunas cosas, si no te remite a las guías generales. Tal Era eso. cual. De hecho, la misma guía, por ejemplo, de BRCA1 y BRCA2, cuando hay algo que es igual a la guía general, dice, por favor, remitirse a la guía general de Cambic. Así que, tal cual, Exactamente. es un complemento. Y Bueno, otra cosa gracias. más que a comentar, un comentario aparte también, es que Cambic y CleanGen también están trabajando en coordinación para poder dar una unificación de las guías para estos genes específicamente. Perfecto. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver qué encontramos en este caso. Bueno, en este caso se encontró una variante en BRCA1 que se encuentra en una región de splicing, pero no en un sitio canónico, y fue clasificada como patogénica. Entonces ahora vamos a ver cómo la clasificamos en base a estas guías que les conté. Entonces, si estudiamos la frecuencia, la guía nos dice, tiene que estar ausente de los controles, o con una frecuencia baja, si es recesiva, en diferentes bases de datos poblacionales. Y aclara, deben usarse controles femeninos libres de cáncer, de cualquiera o todas las etnias, debido a la baja penetrancia en los portadores de variantes patogénicas masculinas. De lo contrario, se debe seguir la guía principal del consenso de Cambic-UK. En este caso, había cero reportados, 0 observaciones, entonces nos vamos a el uso moderado. Entonces, PM2 moderate. Y seguimos Si sumando. se fijan, Anita, ahí usó la versión del genoma 37, porque estas guías recomiendan utilizar la versión 37, y si se fijan, ahí lo que eligió fue la pestañita de non-cancer, que en general es lo que buscamos para poder establecer este criterio con su fuerza completa. Perfecto. Seguimos con más niveles de evidencia. Datos computacionales y predictores. La guía nos dice que podemos aplicar el PC1 para un mismo cambio de aminoácido, dice mismo cambio de aminoácido que una variante patogénica previamente establecida, independientemente del cambio de nucleótido. Usar como supporting para una variante de splicing no canónica, o sea, en nuestra situación, en evaluación donde hay una variante de referencia en la misma base clasificada como patogénica o probablemente patogénica. Y de hecho, esta variante tiene una variante alternativa, reportada como patogénica, revisada por expertos, que en lugar de ser un cambio de T por C, que era la nuestra, es un cambio T por G. Entonces podemos aplicar un PC1 supporting. Fíjense cómo nos refina la moderación de la evidencia. Seguimos. Data funcional. PC3, estudios funcionales in vitro o in vivo bien establecidos que respalden un efecto dañino en el gen o en el producto del gen. La guía nos dice y nos muestra un cuadrito que dice cómo estudiar los estudios funcionales para splicing. Entonces, nos da una serie de puntaje según la cantidad de estudios y cómo son esos estudios, y de esa manera podemos aplicar cierta fuerza de evidencia. Entonces, en nuestro caso, había 3 estudios funcionales. Fíjense, el primero que establecía que esta variante producía una pérdida de función. El segundo, que había un uso de un sitio críptico de splicing a 65 nucleótidos río abajo de la región 5', UTR. Y después, otro estudio que decía que se retenían 69 pares de bases del intrón 16. Entonces, 3 estudios funcionales, y podemos aplicar la evidencia mayor, very strong. Así que tenemos un PS3 very strong. ¿Qué combinaciones no están permitidas? Este es el de Hola, Ani, PS3. se te está cortando un poquito, no sé si soy yo. Sí, A a ver, ver, ¿me a ver escuchan si bien? volvés. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, repito por las dudas de que se haya perdido la Sí, partecita. Sí, por favor. diapo desde el principio. Ah, dale. Bueno, la guía nos... Avísenme si se vuelve a cortar. La guía entonces nos dice qué combinaciones no están permitidas. Y en este caso, el PP3
se desactiva por el PC3. Entonces, esta es una foto del Splice.ai y podemos ver que se pierde el sitio de honor con una score de 0.52. Entonces, la guía nos dice, cuando se aplica el PC3 para splicing, no se puede aplicar el PP3, o sea, la evidencia in silico. Pero dice que aunque el PP3 no se puede aplicar junto al PC3, el PC3 tiene que estar respaldado por predicciones in silico. Y te dice qué predictores, y en este caso, Splice.ai dice cualquier score de una puntuación mayor a 0.2. Así que, bien, porque nuestro PC3 además está respaldado por la predicción in silico. Entonces, la clasificación de esta variante, utilizando estas guías, va a ser patogénica. Por el PC3 Very Strong, el PM2, el PC1 Supporting, nos da patogénica. Y acá hay un cálculo y les voy a explicar de dónde sale. La guía nos dice que tenemos que sumar puntos de evidencia. Nos dice que para Very Strong le tenemos que dar un puntaje de 8. Para Strong, un puntaje de 4. Para Moderate, un puntaje de 2. Y para Supporting, un puntaje de 1. Entonces, en nuestro caso tenemos 8, 2, 1, nos da 11. Y la guía nos dice, para umbrales mayor o igual a 10, la variante se clasifica como patogénica. Es muy similar a lo que nos da ACMG, pero un poco más refinado, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Se volvió a cortar? No, se escuchó perfecto. Vale. Ani, otra cosa que quería comentar es que este Dale. cálculo también es una segunda iteración del cálculo de bayesiano, ¿sí? Del ACMG bayesiano, con lo cual es estadístico para poder asignar a cada nivel de evidencia, como por ejemplo Very Strong vale 8, no es arbitrario, sino que viene de esa fórmula bayesiana. Perfecto. Y por último, de esta sección, les quería contar de esta evaluación de GenQA, que es Genomics Quality Assessment. Esta es una evaluación que se da de manera virtual cada 6 meses, ¿sí? O sea, 2 veces al año. Ellos, una vez que uno se inscribe, nos envían 6 variantes en genes asociados a susceptibilidad a cáncer. Nosotros las tenemos que clasificar, subimos esa clasificación, y al tiempo organizan un webinar donde nos hacen participar y muestran cómo debería haber sido la clasificación de la variante y explican toda la evidencia que lo sustenta. Esto está buenísimo porque es una manera de estandarizar nuestro análisis y también validarlo de alguna manera, que es algo que siempre nos genera incertidumbre a los analistas. Así que bueno, es muy recomendado. Ya vamos por el RUN 10, ellos cada edición que sale le dicen RUN, y bueno, esta, si mal no recuerdo, termina mañana o sábado. Bueno, está muy bueno y lo recomiendo. Bueno, y ahora vamos a dejar de lado todo el análisis germinal y nos vamos a focalizar en el análisis somático, es decir, el perfil tumoral de un cáncer. Es importante contarles que tanto el estudio del ADN como del ARN del tumor ha revolucionado completamente el tratamiento de los pacientes con cáncer. Básicamente se basa en el algoritmo de trabajo, en primera instancia en la extracción de ADN, ¿sí? Obviamente vamos a partir, como les contaba, de una muestra diferente, que puede ser tejido fresco o tejido embebido en parafina. Una vez que lo extraemos, lo vamos a secuenciar, lo vamos a alinear con el genoma de referencia, y vamos a determinar todas las variantes de nucleótido único. Podemos ver CNVs, podemos ver diferentes métricas como son el TMB, el HRD, podemos estudiar un montón de cosas. Pero acá tenemos que tener en cuenta que nuestro objetivo son las variantes somáticas, no son las variantes germinales. Y como les contaba, las variantes germinales nos van a aparecer acá, y de alguna manera las queremos sacar. Entonces, hay diferentes estrategias para sacar esas variantes germinales que nos están estorbando. Imagínense que el tumor tiene un montón de variantes. Imagínense si le sumamos las germinales. Entonces, el ideal, que obviamente que postulan todas las publicaciones científicas, es que nosotros del paciente extraigamos una muestra
del ADN del tumor, y en paralelo una muestra de ADN de sangre, digamos, de ADN germinal. Entonces, de esa manera nosotros le podemos restar esas variantes germinales a nuestra muestra, y nos quedamos solamente con las somáticas. Pero este es un ideal, porque no es tan fácil poder secuenciar, digamos, 2 tejidos en una persona, o sea, secuenciar el ADN de la sangre y secuenciar el ADN del tumor, por cuestiones económicas y prácticas. Entonces hay ciertas estrategias bioinformáticas, como por ejemplo crear lo que se llama un pool of normals, que es justamente juntar un montón de genomas de diferentes individuos, y ahí vamos a tener un montón de variantes germinales que podemos restar a nuestra muestra de trabajo. Entonces, como les contaba hoy, nuestra muestra tumoral va a presentar heterogeneidad tumoral. Esta heterogeneidad va a ser tanto entre diferentes tumores, o sea, 2 personas que tienen el mismo tumor, esos tumores van a ser distintos, y también dentro del mismo tumor. Como les comentaba, tenemos tejido normal, tenemos tanto, por ejemplo, si es un tumor epitelial, vamos a tener tejido epitelial normal, vamos a tener tejido sanguíneo, digamos, de la vasculatura, tejido del sistema inmune, conectivo, bueno, vamos a tener un montón de células distintas. Entonces, por eso es muy importante la participación de los patólogos, ¿no? Previo, digamos, a la secuenciación y a la extracción del ADN, que ellos determinen cuáles son las regiones que están más enriquecidas en tejido o en células tumorales. Eso es fundamental, el primer paso de partida para que después todo el resto sea exitoso. Porque si no, nos va a pasar lo que les voy a mostrar acá. Fíjense, el gráfico A es el ideal, cuando tenemos una muestra tumoral que tiene un 100% de pureza. La barra gris es el genoma de referencia. Los puntos rojos son, esperen que me aparece la barrita de Zoom, creo que son las variantes, sí, somáticas, en heterocigosis. Y los puntos verdes son las variantes en heterocigosis germinales. Fíjense que cuando tenemos un 100% de pureza del tumor, no hay ningún problema. Podemos distinguir ambas variantes sin inconvenientes. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una menor pureza del tumor? Fíjense que tenemos células tumorales y tenemos células normales, ¿sí? Las barras amarillas van a ser el tejido normal y las barras azules el tejido tumoral. Vamos a ver que no va a haber ningún problema para determinar las variantes germinales, pero las variantes somáticas las vamos a ver en menor cantidad de lecturas. Entonces, cuanto menor pureza tengamos del tumor, menor va a ser la fracción de lecturas que van a contener a las variantes somáticas. Y esto es un problema, porque ¿cómo hacemos para diferenciarla de los artefactos? Así que, por eso es muy importante partir de una buena muestra. Y ahora yo les quiero contar de un concepto que es el VAF, el Variant Allele Frequency, o fracción alélica mutada. Esto es el número de lecturas que tienen la variante dividido el número de lecturas totales, ¿sí? Y generalmente se expresa como porcentaje. Si nosotros estamos frente a un síndrome que es dominante, ¿sí? Que vamos a encontrar variantes por ahí en heterocigosis. Entonces esa variante va a estar en alrededor de un 50%, esperable, lo que normalmente nos ocurre. Pero puede haber una variación entre 30 a 70%, ¿sí? Según el experimento, va a rondar entre esos valores, entre 30 a 70. Sí, también podemos observar, por ejemplo, algún indel que no mapea del todo bien, podemos encontrar hasta indel de 20%, no podemos descartarlo, ¿sí? También vamos a tener mosaicismos, que vamos a tener menor frecuencia alélica, los mosaicismos germinales. Ahora bien, las variantes somáticas van a tener un VAF mucho menor, entre el 10 al 20%, por todo esto que les fui contando. Dentro de las variantes somáticas vamos a tener 2 tipos de variantes somáticas. Vamos a tener las conductoras o drivers, que son aquellas que van a dirigir el tumor, que van a ser generalmente las que lo originan, y esas generalmente van a encontrarse con un VAF dentro de este grupo, dentro de las que tienen mayor VAF.
Y después vamos a tener a las pasajeras, que son las biológicamente inertes, ¿sí? Y por ende van a estar con un menor BAF que las otras. Es esperable, obviamente que después puede ocurrir otra cosa según el experimento, pero es más o menos para que lo tengan en cuenta. Dentro de las variantes somáticas drivers, va a haber un subconjunto que van a ser respondedores de tratamiento, que después los vamos a ver más adelante. Y les quería contar también la diferencia que tenemos entre la biopsia líquida y la biopsia sólida. La biopsia líquida es muy útil para poder determinar ciertos componentes del cáncer en líquidos corporales, que pueden ser sangre, bueno, plasma, suero, líquido cefalorraquídeo, orina y otros. Y lo que podemos medir es ADN circulante, podemos medir exosomas, proteínas, podemos medir células del cáncer, microRNs, bueno, un montón de cosas. Y lo interesante de este tipo de biopsia, que ha revolucionado muchísimo en la terapéutica, es que nosotros podemos hacerlo la cantidad de veces que quisiéramos, porque nosotros la biopsia sólida la podemos hacer una, como mucho dos. ¿Cuántas veces podemos intervenir al paciente? El paciente se tiene que internar, se tiene que hacer una cirugía. En este caso es una extracción de sangre o otro líquido, ¿no? Pero es una extracción muy sencilla y mínimamente invasiva. Entonces es sumamente útil para el seguimiento de los tratamientos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver en el tiempo cómo va evolucionando el paciente. Obviamente que la profundidad que vamos a necesitar para este tipo de estudios va a ser muchísimo mayor, porque las cantidades que vamos a tener en sangre van a ser muy pocas. Ahora voy a profundizar un poco en las diferentes bases de datos que tenemos para analizar a las variantes somáticas. Una muy conocida es COSMIC, que seguramente la deben haber escuchado. Es un catálogo de variantes somáticas del cáncer. Esta base de datos surge del proyecto Genoma del Cáncer, así como tenemos el proyecto Genoma Humano, tenemos el del cáncer también, y recopila variantes de más de 30.000 pacientes con cáncer. O sea, es un montón. Imagínense que si son todos esos tumores, esos pacientes, imagínense la cantidad de variantes que hay en esta base de datos. Lo interesante es que nos cuenta, según el tejido, qué tipo de variantes, de genes y variantes podemos encontrar, el tipo de mutaciones que encontramos por genes, sensibilidad a droga, resistencias a drogas, y bueno, mucha información que es útil para consultar. Y lo más interesante de esta base de datos es que está curada por expertos, no es un dato menor. Por otro lado, otra base de datos es CBioPortal. Esta base de datos lo que hace es recopilar información de diferentes proyectos que se han realizado en tumores. Por ejemplo, TCGA, que fue un estudio súper grande, lo que hace es permitir de manera amigable poder explorar la información de estos proyectos. Entonces, por ejemplo, nos permite ver, como se ve acá en la figura, coexpresión de diferentes variantes en los distintos genes. Nos permite ver diferentes cohortes de pacientes. Por ejemplo, estudiar pacientes femeninos que recibieron tal tratamiento, pacientes que eran menopáusicas, pacientes así. Podemos dividir las cohortes de pacientes que se estudiaron. Podemos ver curvas de sobrevida. Bueno, podemos ver un montón de cosas. Y es muy amigable, tiene un montón de gráficos. Podemos ver vías de señalización. Bueno, está muy, muy completa. Esta base de datos, OncoKB, tiene una mirada más bien de la implicancia terapéutica que tienen las variantes. Entonces, vamos a tener variantes del nivel 1 al nivel 4. Y esto va a ser acorde a la evidencia que tenga cada una de estos niveles. Vamos a tener el nivel 1, que va a ser el de mayor evidencia reportada, ¿sí? Biomarcadores reconocidos por FDA, que a su vez tengan una droga aprobada por FDA. Tenemos el nivel 2, que va a ser un standard of care, ¿sí? un biomarcador que sea un standard of care, que va a tener una droga aprobada. El 3A, que va a ser un biomarcador que tenga evidencia clínica que sea muy consistente. Bueno, y así bajando de evidencia hacia nivel 4. Y después tenemos
biomarcadores que nos hablan de la resistencia. Entonces, como verán, OncoKB nos muestra más de 10.000 alteraciones de 35 tipos de cáncer y las categoriza de alguna manera en nivel de evidencia de tratamiento. Y acá podemos ver con asociación a unas guías que les voy a comentar ahora. Surgieron hace unos años guías para poder manejar clínicamente las variantes en cáncer. En paralelo surgieron las europeas y las americanas. Básicamente hablan de lo mismo, pero usan una categorización diferente. Les voy a contar primero sobre ESMO, que postuló una escala de accionabilidad clínica para dianas moleculares, SCAT, y clasificó a las variantes en 6 categorías. También, de nuevo, según evidencia. Tenemos al Tier 1, para los targets que son adecuados para implementar en decisiones clínicas de rutina, el Tier 2, para targets en investigación que probablemente definan una población de pacientes que se beneficie de un fármaco específico, pero que se necesitan datos adicionales, Tier 3, para un beneficio clínico previamente demostrado en otros tipos de tumores o para dianas moleculares similares, Tier 4, para evidencia preclínica de accionabilidad, Tier 5, para evidencia de actividad antitumoral relevante, que no resulta en un beneficio clínico significativo como tratamiento único, y Tier 10, cuando no hay evidencia para accionar. De manera similar, la ASCO, American Society of Clinical Oncology, postula unos tiers parecidos, pero ven que hablan de lo mismo, ¿sí? Con la idea de poder estandarizar el manejo clínico de las variantes. Tier 1, cuando tienen una evidencia clínica fuerte, que además lo subclasifica en 2. Tier 2, cuando hay un potencial significado clínico, lo clasifica en 2 sublineales. Tier 3, cuando es de significado incierto, variantes que tengan una baja frecuencia, pero no es convincente las publicaciones que se hicieron al respecto. Y Tier 4, para variantes benignas o probable benignas, son variantes que tienen una alta frecuencia en la población y que no hay publicaciones. Pero hace un tiempo llegó Klingen y dijo, bueno, están bárbaras estas guías, buenísimo el manejo que pueden hacer los oncólogos con estas guías de manejo clínico, pero acá hay un hueco muy grande, es que no las están clasificando. Entonces, bueno, había habido varios proyectos, varias publicaciones de diferentes países en los que intentaron estandarizar de alguna manera la clasificación, así como hace CMG para las variantes germinales, hubo varios intentos, y Klingen dijo, bueno, tenemos que diseñar unos estándares para la clasificación de la patogenicidad de las variantes somáticas en cáncer. Porque ¿qué hacemos cuando estamos frente a una variante missense en donde no hay reportes en cuanto al impacto clínico, pero no sabemos si va a ser una potencial Tier 1 o 2, que son las de mayor evidencia, o un Tier 3 o 4, por ejemplo? Entonces esa variante hay que clasificarla según la evidencia. Y ellos proponen esta dinámica. Primero, identificar la variante, ¿sí? Con el llamado de variantes. Luego anotarla. Luego clasificarla de acuerdo a su oncogenicidad. Después, aplicar las guías de ASCO y ESMO, para ver los niveles de evidencia clínica. Y por último, discutir los resultados con un Molecular Tumor Board. ¿En qué se basan estas guías? Muy similar a CMG. Fíjense, clasifican a las variantes en 5 categorías. Benigna, probablemente benigna, significado incierto, probablemente oncogénica y oncogénica. Ellos proponen ir sumando evidencia, muy fuerte, moderada, de soporte, basados en la data poblacional, la data funcional, si hay estudios en que se haya estudiado la oncogenicidad, la data predictiva, si es una variante silente, si es una variante nula en un gen supresor de tumores, fíjense que la fuerza va a ser mucho mayor, 8 puntos. Si se encuentra en un cáncer hotspot, es decir, posiciones en el genoma que tengan recurrencia de un cambio en particular, ¿sí?
que puede ser de baja frecuencia de recurrencia o de alta, y fíjense, el puntaje mucho mayor para los que tienen alta recurrencia en esa posición, y también para la data computacional, que pueden ser predictores in silico. Entonces, se hace una sumatoria de esta evidencia que se recluta, y se clasifican a las variantes en estos 5 niveles. Y ahora les voy a hablar de biomarcadores agnósticos, es decir, independientes del tejido que estemos estudiando. Este es el TMB, es el Tumor Mutational Burden, que se define como la cantidad de variantes somáticas por megabase de ADN tumoral, ¿sí? Y lo que nos indica es un biomarcador indirecto de la cantidad de antígenos que tiene el tumor. De alguna manera, un alto TMB lo que nos indica es la cantidad de nuevos antígenos que se generaron en ese tumor, y eso va a despertar el sistema inmune y nos va a poder predecir una respuesta favorable a un tratamiento como es la inmunoterapia. Entonces, podemos ver en este gráfico que vamos a tener tumores que tienen bajo TMB, intermedio TMB y un alto TMB. Y fíjense qué lógico es que el melanoma, cáncer de pulmón, vejiga y estómago sean los que más TMB tienen. Melanoma, que generalmente se produce por radiación UV. Pulmón, que se produce por el humo, puede producirse por el humo de tabaco. Vejiga por carcinógenos. Estómago, carcinógenos, Helicobacter pylori. Fíjense que son los tumores que se encuentran con TMB más alto. De nuevo, es un biomarcador que indica de manera indirecta la cantidad de antígenos que tiene el tumor. Por otro lado, Alexandrov, un investigador con sus colegas, diseñaron una serie de algoritmos para poder determinar qué procesos biológicos subyacían a esos TMB, ¿sí? ¿Cuál era el proceso de carcinogénesis que generaba ese TMB alto? Entonces, lo que ellos hicieron fue diseñar estas firmas que se basan en diferentes cambios, en ciertas posiciones, y cuáles son los nucleótidos que están al lado de esos cambios. Generaron firmas para cada proceso biológico, como por ejemplo, exposición al tabaco, puede ser por la falla de ciertas enzimas, bueno, un montón de radiación UV, y entonces uno puede estimar qué firma tiene el tumor que uno está estudiando y poder compararlo con estas firmas para determinar a cuál se asemeja más, de manera tal de poder predecir cuál fue el proceso biológico que lo generó. Otro biomarcador útil es la inestabilidad de microsatélites. Los microsatélites son regiones repetitivas en el ADN que normalmente sufren alteraciones, ¿sí? Por tener esa repetición de nucleótidos. Entonces hay un grupo de enzimas que son MSH6, MSH2, MLH1, PMC2, que las deben conocer por el síndrome de Lynch, que trabajan en conjunto y se encargan de reparar los errores en estas regiones. Cuando estas enzimas fallan, ya sea porque se mutaron o porque se silenciaron epigenéticamente, no van a poder reparar estos errores en los microsatélites, porque son como hotspot, no los van a poder reparar, y se van a empezar a acumular mutaciones, y eso van a hacer que se vuelvan inestables. Entonces es una manera indirecta de medir la inestabilidad de microsatélites, es una manera indirecta de medir la falla de estas enzimas. Otro caso similar es la deficiencia de la recombinación homóloga. Hay un grupo de enzimas que son BRCA1, BRCA2 y colegas, como ven acá todos estos, que se encargan de reparar normalmente las rupturas doble hebra por recombinación homóloga. Si estas enzimas fallan, generan una lesión en el ADN, que se denomina cicatriz o genómica, que puede ser medible y que nos habla indirectamente de la falla de estas enzimas. Esta deficiencia de recombinación homóloga se puede medir a partir de 3 características: la pérdida de heterocigosidad,
el número de transiciones a gran escala y el desequilibrio telomérico. Y todas estas conforman el conocido HRD. La deficiencia de recombinación homóloga es un biomarcador, de nuevo también, que nos habla de la falla de un conjunto de enzimas que nos puede predecir respuesta a un tratamiento como son los inhibidores del IPARP. Y bueno, y en esta última parte quería contarles un poco sobre las aplicaciones en la oncología y hablar un poco de medicina de precisión. No sé si hay alguna duda hasta ahora o seguimos avanzando. No, por ahora no hay ningún Por ahora no. comentario, Ani. Bueno, seguimos entonces. Bueno, la medicina de precisión ha revolucionado el tratamiento de los pacientes con cáncer. La medicina de precisión es un enfoque emergente que combina tanto la variabilidad genética de las personas con la variabilidad ambiental y tiene un impacto directo en los tres aspectos más importantes de la práctica clínica: prevención, diagnóstico y tratamiento. Antes el tratamiento del cáncer era la cirugía y la radioterapia. Luego surgió la quimioterapia en 1940, que definitivamente fue un antes y un después. Y en los últimos años han surgido distintos tratamientos dirigidos para el cáncer. Antes una persona, una vez que se realizaba el diagnóstico, se trataba de la misma manera, se beneficiara o no. Hoy en día tenemos una estrategia previa, antes de recurrir a lo convencional, que es poder utilizar estas dianas terapéuticas, que a veces se usan en conjunto con las clásicas. Así que bueno, esto es interesante tenerlo en cuenta para ahora los diferentes tratamientos que les voy a contar. Muchos conocerán a los inhibidores de tirosina quinasa, que como lo indica su palabra, inhiben a las enzimas tirosina quinasa. Estos receptores participan en muchas enfermedades, pero principalmente en cáncer. Hay un montón y se siguen desarrollando a lo largo del tiempo. Conocidos tenemos a imatinib, gefitinib, erlotinib, bueno, y un montón. Y para contarles un ejemplo, BRAF generalmente se muta en melanoma con una variante conocida que es la B600E, que sería el cambio de una valina en la posición 600 por un ácido glutámico. Cuando ocurre esa mutación, el bolsillo catalítico de esa enzima cambia la conformación y se activa de manera constitutiva. Entonces, como ven en la figura A, independientemente si hay factores de crecimiento o no, la vía permanece activa constantemente. Entonces, ¿qué genera esto? Proliferación, sobrevida celular y angiogénesis. Utilizando estos inhibidores, inhibiendo directamente a la proteína, o río abajo, a las proteínas río abajo, podemos frenar a la cascada de señalización y evitamos que ocurra lo indeseado, digamos, que siga proliferando la célula. Bueno, ha revolucionado de manera increíble el tratamiento de los pacientes que tenían estas dianas moleculares, pero sí, lo que ocurre en la mayoría de los tejidos tumorales es que desarrollan resistencias. Es algo bastante frecuente y por eso se desarrollaron distintos fármacos, como son los de segunda generación, tercera generación, para poder combatir esas resistencias, ya sea dentro de la misma vía o en vías paralelas. Y un dato no menor que les quería contar es que todos estos tratamientos que les voy a contar no inhiben genes, inhiben proteínas. El gen es una manera indirecta de medir si va a responder o no, pero lo que estamos inhibiendo son proteínas. Ahora les voy a contar un poco sobre la inmunoterapia, y un caso conocido es el trastuzumab. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea a HER2. HER2 es un receptor de membrana que normalmente se amplifica en algunos tipos de cáncer de mama y estómago. Al amplificarse, se autoactiva solo, se activa constitutivamente, lo que hace que río abajo genere una cascada de señalización, creando muchísima proliferación celular. Este anticuerpo, al unirse, lo que hace es impedir esa autoactivación y después, por citotoxicidad mediada por anticuerpo, lleva al
a degradarse al receptor. Entonces frena la proliferación. Otro tipo de inmunoterapia, y muy conocido en los últimos años, son los inhibidores de punto de control. En el 2018, James Allison y Kazuku Honko fueron pioneros en la inmunoterapia contra el cáncer porque se llevaron el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto estos inhibidores de puntos de control. Hay muchos, yo acá les cuento dos, ipilimumab, nivolumab son algunos. Como verán, para los anti-PD1 y anti-PDL1 trabajan de la siguiente manera. Normalmente PDL1 de la célula tumoral se une a PD1 de la célula T, o sea, del sistema inmune. Y eso hace que la célula, al unirse de esa manera, impide el tumor que la célula T lo pueda destruir. Si nosotros bloqueamos a PDL1 o a PD1, permite que la célula T pueda destruir a la célula tumoral. De manera similar, CTLA4, cuando se une a B7, acá, CTLA4 de la célula T inactiva, o sea, sistema inmune inactivo, al unirse a B7 no se puede activar de la célula presentadora de antígenos. Cuando se bloquea a CTLA4, permite que la célula T se active y que pueda destruir a la célula tumoral. Por último, les voy a hablar sobre los inhibidores de PARP, que también fueron muy conocidos en estos últimos años, y funcionan de la siguiente manera. Se han usado tanto para ovario, mama, próstata. El primero que se aprobó fue para ovario. Cuando tenemos una célula normal, si sufre una ruptura de simple hebra, hay un grupo de enzimas que se llaman PARP, que lo que hacen es reparar esa ruptura de simple hebra, el ADN queda reparado y la célula vive perfectamente. Cuando tenemos una ruptura simple hebra y le damos un inhibidor de PARP para una célula normal, esa ruptura de simple hebra, al no poder repararse, va a evolucionar a una ruptura de doble hebra. Entonces, las enzimas BRCA, que ya les conté hace un rato, BRCA y todo su grupo de acompañantes, van a reparar esa ruptura doble hebra por recombinación homóloga y la célula va a sobrevivir. ¿Sí? Situación normal. Cuando estamos frente a una célula que tiene BRCA mutado, si sufre una ruptura de simple hebra y le damos los inhibidores de PARP, va a progresar a una ruptura doble hebra. Pero como no tiene ese grupo de enzimas para poder reparar esa ruptura de doble hebra, ese ADN no se va a poder reparar y va a proceder a la letalidad sintética, lo que lleva a la muerte celular. Bueno, y eso es lo último que les quería contar. Vamos a las conclusiones finales. La secuenciación masiva es una herramienta imprescindible en el diagnóstico, la estratificación de riesgo y la toma de decisiones en pacientes con enfermedad oncológica. El estudio germinal aporta información de relevancia para el paciente y la familia. El estudio genómico del tumor es la base del tratamiento personalizado del cáncer, como les estuve mostrando, y la utilización clínica de estos estudios se encuentra en constante avance y está modificando la terapéutica y pronóstico de los pacientes. Muchas gracias a todos. Buenísimo. Gracias, Excelente, Ani, estuvo buenísima. Estuvo buenísima toda la info que nos diste, o el paneo general de todas las novedades. Pueden ir dejando si alguien tiene alguna consulta o si quieren que abramos micrófonos para contarnos su experiencia. Yo acá tengo una consulta respecto a esto de lo último. No sé, Ani, si querés dar el lugar al... Dale, les cuento, lo único que me había olvidado es que les dejo un caso para que practiquen de cáncer hereditario. Si querés, alguno tiene la historia clínica para pasarla de los chicos, Sí. Dale. y Ahí la para que paso. practiquen en la plataforma. Ahora sí. Ahí está. Ahí está en el chat. Incluí ahí los datos para poder entrar. Bárbaro. Bueno, si Bien. tienen alguna duda o algo que quieren que charlemos o discutamos. Ahí está. Bien, acá tengo unas preguntas.
Ahí tengo una pregunta. Ah, acá preguntan. ¿Qué punto de corte se utiliza para TMB y HRE y inestabilidad de microsatélites? Bueno, eso depende de cada laboratorio. No es que existe un punto de corte que todos podamos usar. Depende del kit de secuenciación, del pipeline que se utilice. Es laboratorio dependiente. Eso es así. Excelente. Agos, ¿tenés alguna pregunta vos? Acá Julio pregunta, pone excelente información, como de costumbre, una consulta entonces, para variantes germinales de cáncer, ¿es necesario usar ClinGen o Cambig o ambos? Lo ideal es, en primera instancia, Cambig, obviamente, porque está adecuada para las variantes en genes de susceptibilidad a cáncer. Es idealmente esa. Es lo recomendado. Bien, perfecto. No sé, Nico, si tenés alguna más. Tengo una más. Para hacer la secuenciación, para llevar a cabo la secuenciación, ¿es mejor utilizar tejido fresco o tejido embebido en parafina? O sea, entiendo yo que esto está hablando de somático, para hacer secuenciación somática. Sí, obviamente el tejido fresco es la muestra ideal porque, como muchos sabrán, ya de por sí la parafina genera ciertos cambios o sustituciones en el ADN que nos pueden generar ruido a la hora de analizar las variantes somáticas, que ya de por sí no es tan fácil por todos los artefactos que vemos, así que lo ideal es muestra fresca, pero bueno, no es tan fácil de conseguir. Bien, y acá agrega, hablando de muestras, Karina Conte pregunta, en caso de no tener la muestra correcta para target terapéutico, ¿se recomienda biopsia líquida? Sí, a veces directamente no se puede tener acceso a la biopsia, y también es otra manera de poder estudiar la metástasis. Pero bueno, ya es otro tipo de estudio porque requiere, digamos, una profundidad muchísimo mayor, muchísimo, diría que el doble con respecto a lo que es un tejido sólido. Pero sí, hoy en día se está pidiendo bastante lo que es biopsia líquida. Todavía falta terminar de estandarizarse de alguna manera por todo esto que les cuento, una extracción que necesitamos un montón de ADN de la sangre que sea no ADN germinal, sino ADN del tumor. Así que bueno, lleva un proceso mucho más largo y dificultoso, pero sí, si no tenés nada, es una opción. Muy bien. Bueno, a ver si... Bien, no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Si no, hoy cerramos medio tempranito para que vayan a disfrutar del sol un ratito, Lo que queda del sol. lo que queda de sol. Por mi ventana queda sol todavía. Muy bien. Bueno, creo que podemos ir cerrando entonces. Les recordamos entonces, para poder hacer los casitos de práctica, les vuelvo a copiar acá, por si alguien no los pudo copiar, lo volvemos a pegar acá, así ya les queda en el comentario. María Elena nos dice que allá en España ya es de noche. Bueno, De genial. muy lejos nos están viendo. Bueno, un placer haberlos tenido a todos. Cualquier cosa, ya saben que estamos en contacto. Está este mail info@ipgenia.com para que nos puedan mandar sus preguntas, sus consultas o cualquier comentario que nos quieran hacer. Hemos estado interactuando con varias personas sobre las capacitaciones de las semanas anteriores, así que lo mismo pueden seguirnos mandando ahí. No sé, Nico, Ani, Ley, si quieren hacer algún otro comentario. No, perfecto. Bueno, Perfecto. quedamos así. Nos Cualquier estamos viendo consulta nos la semana que contacten. viene. Eso. Sí, que cualquier Gracias cosa a nos todos. consultan, nos manden un mail a info, así ya podemos contactarnos por esa vía. Así que bueno, nada. Ahora sí, Agos, si quieres. Y la semana que viene tenemos nuestro último encuentro de este ciclo de capacitaciones sobre
análisis de ADN mitocondrial, y tráiganse si tienen por ahí dudas, comentarios sobre los casitos que fuimos pasando en estas capacitaciones, así cualquier cosa podemos ir poniendo en común en caso de que lo necesiten, ¿sí? Estamos en contacto entonces, gracias a todos por conectarse, gracias por estar ahí y quedarse hasta el final, y los esperamos la semana que viene. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias a todos por Adiós. participar. Adiós. Chao.